personas de internet, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Moni y el día de hoy les traigo un video super mega especial donde les traigo mi participación para el evento del BL de LATAM 2025. Si ustedes no saben qué es este evento, es un evento que se ha realizado ya por varios años donde se juntan diferentes tipos de creadores de contenido que hablan de este tema o que les gusta este tema y les traen diferentes contenidos alrededor del voice love. De todos modos, aquí abajito en la cajita de la descripción les dejo todos los enlaces tanto a las redes de el BL de LATAM como algunos contenidos que pueden encontrar en este evento. Y si vienen del tema anterior que es Omegaverse y Yakuza en la obra de Sanjuki Onna, hablemos de lo humano, lo sagrado y lo profano, donde Ian Rivera les platica sobre la autora Sanjuki Onna en la plataforma de TikTok. Y si no, de todos modos se los dejo aquí abajo en la cajita de la descripción para que lo chequen porque es buenísimo. Por si no se han fijado, la temática de este año son autores, autoras, autores, lo que nos guste. Y en esta ocasión yo elegí a una de mis autoras favoritas de por vida porque me encanta mucho cómo escribe sus historias. Y pues si aún no saben quién es, pues es Gaby Figueroa. Ya he platicado mucho de sus obras en mi canal porque me encanta, pero se las voy a presentar. Muy bien, se los voy a presentar. Así que, ¿quién es Gaby Figueroa? Gaby Figueroa es una autora autopublicada de Oaxaca que estudió comunicación. También empezó como creadora de contenido en 2018 con un podcast que se llama Fujoshi Senpai. En la parte de la escritura empezó en el mundo del fanfiction, lo cual nos dejó obras de diferentes universos, Marvel, pero sobre todo con lo que empezó fue con el Sasunaru. Pero hasta el 2020 publicó su primera novelette, que es una novela un poquito más es una novela chiquita, realmente no pasan de las 200 páginas, incluso menos, tiene que ser como unas 100 páginas aproximadamente. Y publicó esta novela llamada Está el mundo y más allá de eso están ellos. Pero hasta 2021 vimos su primera novela completa que se llama 1929 formas de quedarme a tu lado. Actualmente tiene 6 novelas publicadas y está en una 7ª a pronto de publicar. Y además de eso, en sus trabajos combina el BL asiático, que pues realmente le gusta mucho el manga, con el voice love occidental y pues crea sus combinaciones. Crea romances intensos, personajes entrañables, parejas disparejas, tops devotos, con un poquito también de misterio y suspenso. En cuestión de sus inspiraciones, lo comentó en una entrevista que le hicieron Eromango, que son los que organizan el BL LATAM, que le preguntaron cuáles son sus inspiraciones en cuestión de BL, y ella nos comentó diferentes cosas con respecto a autoras japonesas, como lo vienen siendo Scarlett Beriko, Harada, Azumiko Nakamura. También por otra parte, del lado de China tenemos a Diyun y a Mo Shanton-shu. También tenemos en otros tipos de autores, tenemos a Che Shinohara, a las Clam, que son muy conocidas por tipos de historias, y sobre todo en este lado del charco tenemos a Alexandra Hazard, que también es una autora que publica puro MM Romance. Vamos a comenzar un poquito con la cronología de Gaby, porque ya les he comentado que pues tiene 6 novelas publicadas. Y entonces, ¿cuáles son? ¿De qué tratan? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos tiene que ofrecer esta mujer? Así que les voy a comentar un poquito. Hablando de la primera, que es Está el mundo y más allá de eso están ellos, es una historia que actualmente ya no pueden leer en el primer formato que salió. Estaba en Kindle y en Amazon, pero también la vendió en su página web en su momento. Como les digo, actualmente ya está descatalogada. Pero les puedo decir que esta primera edición que salió en el 2020 fue considerado antes un fanfiction turkey, que después transformó en lo que terminó siendo esta historia. Pero más adelante les voy a platicar de ello. Después de eso, tuvimos su primera publicación en una novela en físico, que fue 1929 formas de quedarme a tu lado. Esta edición que está apareciendo en pantalla es una edición que ya no está disponible, pero pueden leer el borrador en Wattpad, que pues les puede dar una idea más o menos de qué trata la historia. Hay una buena noticia en esto, y es que en noviembre del 2024 salió una nueva edición de 1929 formas de quedarme a tu lado. Esta edición preciosa la pueden encontrar en su página web, que está esta edición, que es una edición deluxe, y la edición estándar. ¿Y de qué trata esta historia? Pues esta historia nos presenta a Aidan, un joven que ha estado enamorado de alguien que solo ha visto a través de fotografías, y gracias a su mala suerte terminó viajando en el tiempo para conocerlo a 1929. Pero cuando lo conoce se da cuenta de que es un imbécil y que es un mafioso. Ahora, atrapado en ese tiempo y teniendo que convivir con esta persona porque no tiene dónde ir, tal vez sus sentimientos se intensifiquen, y no solamente los de él, sino también los de nuestro otro protagonista, Liam Blake. Para marzo de 2022 tuvimos su primer experimento con la literatura juvenil y nos dio Tácticas para enamorar a un ángel. Esta edición es una primera edición que ya no está disponible, están disponibles de manera individual y ahora lo van a entender ya que es una novela doble.
Estas dos novelas están juntas porque pertenecen al mismo universo de Tierra Dulce. Como les comentaba, actualmente esta primera edición ya no está disponible, pero pueden encontrar la edición normal en su página web y en Amazon. En esta historia nuestros protagonistas son Ángel y Cal. Ángel ha perdido a Cal en un terrible accidente hace un tiempo ya y curiosamente el Día de Muertos y Cal revive porque ha quedado un asunto pendiente entre ellos. En ese solo día, Ángel se va a tener que dar cuenta de que tal vez siempre estuvo enamorado de su mejor amigo, pero ahora hay un impedimento. Él está muerto. ¿Qué sucederá con este joven zombie y nuestro protagonista Ángel? Averígüenlo. Y siguiendo con el trabajo de Tierra Dulce, tenemos Bésame ya, imbécil. Como les comentaba, esta edición ya no está disponible, pero pueden encontrar la versión estándar en Amazon y en su página web. Aquí nuestro protagonista es Jared. Algo que no les comenté en la primera parte que intuyó que sea un poco sobrenatural, es que está basado en un pueblito mágico sobrenatural con una escuela de niños mágicos. Y Jared tiene un poder muy singular que incluso ha movido este pueblito mágico. Él es un chico problemático, muy libre, y por otra parte nuestro otro protagonista es Sergio, que él es todo lo contrario a Jared. Es una persona recta, con objetivos, muy de niño de 10, y estos dos son rivales, se podría decir que casi enemigos. Todo cambia cuando un día Sergio aparentemente está enamorado de Jared y todo el mundo no sabe qué hacer. Cambiando un poquito de dinámica al respecto de las historias de Gaby, en mayo del 2023 nos dio su primera historia, Más 21, que realmente es una historia que deben de tener cuidado, que es Esclavo del Deseo. Esa historia la pueden encontrar en físico y en digital en su página web, y también actualmente está siendo publicada en Inkit. En esta historia nuestro protagonista es Yumak, un omega que realmente nunca se ha sentido aceptado por ciertas razones en su manada, que huye de ella y llega a otra manada a la cual tampoco se siente aceptado porque no es uno de ellos, pero consigue hacerse un lugar. ¿Qué pasa cuando Yuma, después de crear una vida fuera de la manada de su padre, tenga que regresar para descubrir un misterio terrible? Y lo peor, que sienta atracción sobre alguien que no debería de sentirla. Como les comentaba, es una historia muy tabú. Por favor, lean las advertencias, y es un Omegaverse, evidentemente, así que aguas con lo que están leyendo. Y llegamos a una de mis favoritas. Ustedes no saben cuánto yo amo esta novela, que se publicó en junio del 2024, y es Prisioneros. ¿Se acuerdan de la primera novela de Gaby, que es El mundo y más allá de eso están ellos? Pues tenemos edición nueva. En esta ocasión, Gaby nos maneja dos historias en un mismo universo, que es una prisión. Por una parte, los de la novelette son Venus y Ares. Venus es un guardia de seguridad de esta prisión y Ares es un convicto que lo perdió todo. Es una historia muy sentimental, muy dramática, que yo amo y que la primera vez me hizo llorar. Y por otra parte tenemos a la segunda pareja, que es William y Robert, que ellos se conocieron hace mucho tiempo fuera de esta prisión y terminan reencontrándose en ella. Ahora Robert, siendo el líder de la gran prisión, y William, siendo un joven asustado en esta terrible prisión, tendrán que lidiar con la tensión y el pasado. La pueden encontrar en físico en su página web. Pasemos al 2025, y en esta ocasión tenemos una novela que se llama El dulce error de un cupido, que fue una novela que se publicó en Inkit y actualmente ya está en proceso de sacarse a papel. Hace poco fue la preventa. En esta historia abrimos el universo de Drizzt con nuestro protagonista Mika. Él es un joven cupido, sí, de esos de los que te flechan y te enamoras, pero que anteriormente el templo en donde él estaba terminó en un terrible desastre y ahora tiene que vivir con los mortales. Pero ¿qué pasará cuando él, que cree en su visión, encuentra con una persona que no se quiere volver a enamorar, que es Aaron, un terrible abogado de divorcios? Pues se imaginará, Mika cree que puede hacer que él se enamore, pero lamentablemente Mika se terminará enamorando de Aaron, y eso está terriblemente prohibido. Es una historia cortita y que la pueden leer de manera gratuita. Además de eso, gozamos con algunos relatos eróticos que tiene Gaby en la plataforma de Inkit, pero les voy a comentar sobre uno en específico que se llama Beso Sabor Demonio. Y es que esta historia está completamente ligada a el universo de Drizzt y por lo tanto también a El dulce error de un cupido. Así que pues sí van a encontrar cameitos de los personajes de este relato cochino, El dulce error de un cupido. Y su novela más reciente se llama Márcame con amor. Esta historia está exclusiva en Inkit de manera gratuita y se publica capítulo nuevo los viernes alrededor de las 7 de la tarde. En este nuestro protagonista es Aidan, y sí,
Exactamente, el mismo personaje de 1929 formas de quedarme a tu lado. Pero en esta historia es un universo alternativo donde es un Omegaverse y Aidan es de una buena familia que está caída en desgracia, que quiere un gran esposo y no quiere ser vendido por su familia por estatus y busca a un alfa en una plataforma de citas. Pero ¿qué pasa cuando el destino lo junta con Liam Blake, un alfa que ocupa a un Omega para su celo y termina confundiéndose que es Aidan? Obviamente tenemos la esencia de los personajes de 1929, pero en un universo de Omegaverse porque creemos en la familia tradicional. Ya hablamos un poco de las novelas y es momento de teorizar un poquito, de analizar un poquito sobre los temas que tratan estas mismas novelas, porque cada autor tiene un sello personal a lo largo que va desarrollándose como escritor y Gaby no es la excepción. O sea, es muy difícil que un autor no entre en ciertos temas o no le guste escribir ciertas cosas conforme va avanzando en su escritura. Y lo vamos a ver con su primera novela, que es 1929, que es el inicio de muchas de las réplicas que vamos a ver en sus historias, y no necesariamente de que son la misma trama con diferentes personajes, no. Simplemente utiliza esos recursos porque le gustan, pero les da un giro completamente diferente. En el caso de 1929 formas de quedarme a tu lado, está el Grumpy and Sunshine, lo cual es uno de mis tropes favoritos. Bueno, es una de mis dinámicas favoritas de pareja, porque pues nos muestran a alguien que es un sol y a alguien que es un gruñón total. Y me gusta que el drop no esté solamente en las personalidades como tal, simplemente porque Gaby se las quiso dar, sino que hay un contexto detrás de por qué los personajes son así. Por un lado vemos a Aidan, un joven Sunshine, prácticamente que cae detrás de él un pasado bastante trágico. Desde cosas que le han pasado en su vida, han formado cada una de las partes de su personalidad. Y al igual que Liam es un personaje que está en Nueva York en 1929. Es un extranjero además y está en un grupo delictivo. Es súper complicado que podríamos decir que tiene una personalidad buena onda y chico sunshine, porque es casi imposible. Su vida lo ha moldeado en esa personalidad. Y creo que Gaby apropia esta dinámica y la replica en diferentes novelas, pero adaptándolas a su trama. No solamente están ahí para que tú digas, tiene un gran Sunshine. No, son parte de la historia y no están separadas la una de la otra. Al igual que como vieron en el título, las almas gemelas es un tema que Gaby replica bastante en sus novelas porque le encanta este tema. Y por ende también tenemos un tema que probablemente no a todos le gusten, que es el Insta-Love. El Insta-Love suele ser el momento en el que tú ves a esta persona y te enamoras, ¿no? Pero Gaby lo pone en sus novelas y casi hace que ni te des cuenta, porque hace lo mismo que con el Grumpy and Sunshine. Toma este drop y lo transforma en algo que tiene que ver con el peso de la trama. Por ejemplo, en 1929 vemos lo que viene siendo las vidas pasadas. Las vidas pasadas tienen mucho que ver con las historias porque tenemos un contexto detrás. Es algo que en la historia nada más vemos muy por encimita, pero se sobrescribe y lo vamos viendo desarrollándose. O sea que no solamente es, sí, se enamoraron, se quisieron y ya, felices para siempre. No, hay un contexto detrás de por qué Gaby está utilizando ese drop. Y eso lo vamos a ver en otras de sus novelas. Como por ejemplo en Tácticas para enamorar a un ángel, que como les dije, este es su primer experimento con literatura juvenil. Y nuevamente vamos viendo a un Grumpy y a un Sunshine. Vemos a dos chicos que tienen el poder de hablar con los no vivos y lo toman de maneras totalmente diferentes. Por una parte, Ángel o no se siente del todo cómodo con su ton, a diferencia de Cal, y ellos dos conectaron completamente, pero tienen una personalidad completamente distinta. En esta ocasión tenemos una de las pocas historias que tienen amigos de la infancia, tan precioso, tan lindo, que hace que tú sientas que esta amistad es realmente genuina por todo lo que han pasado. Y a esto vengo con una firma completamente de las historias de Gaby, los flashbacks. Tanto en 1929 como en Tácticas y como en muchas otras de sus novelas, vamos a ver algo que se llama flashbacks. Si no saben qué es este término, básicamente nos muestran recuerdos de cosas que pasaron antes de lo que estamos viendo en la historia. Es un recurso bastante interesante porque nos da un contexto de todos sus personajes, nos da un contexto de por qué son así y creo que es muy rico en su trama. No soy muy fan de los flashbacks, les voy a ser sincera, he llegado a amarlos en las historias de Gaby, pero es curioso que veamos este tipo de recursos en este tipo de historias. Otra cosa que tengo que comentarles es de que a Gaby, y por ejemplo en Bésame ya imbécil, otra vez nuevamente tenemos a un Grumpy en Sunshine, porque como les digo, es una firma de sus historias que ya vemos este tipo de personajes, de parejas disparejas, dice ella. De igual manera tenemos las almas gemelas y esta es la primera vez que vemos un enemies to lovers en sus historias. Generalmente pues hay algún pique entre los personajes, pero es más que nada con su personalidad, y en esta ocasión sí vemos a un
realmente enemies to lovers, porque Sergio y Jared son totalmente distintos. Jared es el típico chico rebelde, Sergio es el típico chico niño bueno. O sea, hay muchas cosas que podemos observar en esto, pero también hay instalop, y aunque no lo crean, se ve muy sutilmente conforme vamos avanzando en la historia. Si nos pasamos a hablar sobre Esclavo del Deseo, nos vamos dando cuenta de que aparte de llevar el almas gemelas a un punto totalmente diferente, tenemos una historia que podría considerarse la más polémica de su catálogo. Se supone que en los Omegaverse, les voy a dar una mini clase de Omegaverse, agradécenmelo. El Omegaverse rige entre tener un alfa y tener un omega. Generalmente estos alfas y omegas tienen una biología que les hace tener una pareja destinada, y que por lo mismo, cuando se enlazan, prácticamente dependiendo del autor, pueden hasta tener y reconocer sus emociones el uno del otro, ¿no? También vemos en esta historia una relación tabú, que prácticamente, como se llama la biología, que te jodan biología, es que hubiese pasado si la biología hubiese quedado mal y hubiese causado que estas almas gemelas no pudieran estar juntas, porque socialmente está mal, pero biológicamente sus cuerpos les dicen que hay que estar juntos, ¿no? Como les comentaba cuando les platicaba de la historia, pues es una relación muy tabú, que tienen que leer las advertencias. De una les digo que tiene age gap, o sea que es una persona que tiene una diferencia de edad bastante grande y que está ambientado en un mundo jerárquico. Esta es su primer novela que tiene algo diferente en cuestión de la creación de mundos. Es un poquito más rica, es un poquito más extensa, porque creó un ambiente jerárquico que está dividido en tribus entre cada una de las manadas, por así decirlo, y vemos cómo va construyendo este mundo. Aparte de Dritch, que ya les hablaré un poquito más adelante, esta es una historia muy complicada, a pesar de que podrías decirte hay muy jajas por la relación tabú, pero realmente tiene una historia muy muy fuerte detrás. No solamente influye al romance, sino políticamente y socialmente lo que está pasando. Y nos vamos a mi favorita, que esta es una de las que yo podría sentarme y platicarles años. Aquí, como les comentaba, tenemos dos parejas y tenemos dinámicas de poder. Creo que este es una forma muy sencilla de decirles cuando una persona tiene un poder diferente, y no necesariamente porque tienen dinero o no, sino que en su contexto, en el caso de Ares y Venus, hay un instalop. Y el instalop está súper justificado, porque Ares lo perdió todo y Venus también, y se tienen el uno al otro simplemente porque están tan destrozados que congenian tanto, que hay una química tan grande que simplemente son lo único que les queda el uno del otro. Y por ejemplo tenemos el age gap con Willie Taylor, que no es la primera vez que lo toma, pero pues aquí está. El age gap entre Willie Taylor es básicamente, no sé, unos 10 años creo, o algo así, no recuerdo bien, pero Will es un joven que está en la cárcel y Taylor es el mandamás de esta cárcel. O sea, hay un poder totalmente diferente en la dinámica, que claramente Taylor puede hacer lo que quiera con Will y nadie se va a quejar. Y ahí vemos la división entre cuánto Taylor ama a Will, cuánto Venus quiere a Ares, porque también hay una diferencia de poder. Venus es un guardia de seguridad en esta prisión. Tiene muchísimo más poder que Ares. Él puede hacerle la vida de cuadritos en su peor día, pero no lo hace porque lo ama, al igual que Taylor ama a Will. Este también es una historia de drama y es un género diferente a lo que venimos viendo con Gaby. Siento que Gaby mete la fantasía, la comedia, casi todas sus historias tienen comedia, pero esta siento que es la más diferente entre todas sus novelas. Y ahora sí a lo que acontece, el dulce error de un cupido. No es fácil hablar de ella, y no porque sea una historia complicada, es una historia muy sencilla. También tiene un Grumpy in Sunshine, tiene instalop, almas gemelas, pero todo esto, como se los comentaba, se justifica en la historia. Sabemos que hay un instalop. Yo sé que mucha gente no les gusta hablar de los tropes y hay otros que les encanta que te digan, ay, tiene un instalop, tengo un amoroso y no sé qué. Yo solamente estoy haciendo un poco de análisis de sus historias, ¿ok? En este caso, pues vemos a Aaron, que es una persona que ya perdió la fe en el amor. Y tenemos a Mika, que es un cupido que tiene el poder de hacer que te enamores. Él cree en su visión de que el amor lo puede todo. Son dos personas completamente diferentes en una ciudad que está rodeada de mucha energía sobrenatural, y aún así es una historia dulce, es una historia tierna, porque la vemos desde los ojos de Mika, la vemos desde una vista más esperanzadora y no vemos como tal todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Como los demonios, los ángeles, hasta que Mika entra a ese lado de la historia, ¿no? Es muy padre ver ese cambio de Mika, flores y colores, y de repente deja entrar al mundo, a su mundo, a Aaron, y se está dando cuenta de todas esas cosas que hacen que el amor sea incluso un amor imposible, ¿no? Porque como un cupido, un ser
que simplemente tiene que dar amor, se puede enamorar de un mortal. Y esto se justifica totalmente en la novela. Está increíble esta parte porque nos vamos viendo el desarrollo de estos personajes y el desarrollo del universo de Dritch, porque eso solamente es una parte, una pequeña parte que vamos a ver sobre lo que es Dritch en realidad. Y su última novela, Márcame con amor, pues prácticamente es algo que se sigue escribiendo, ¿no? Del día que yo estoy subiendo este video en adelante, pues todavía le cuelga más o menos hasta como noviembre. De esta historia es su segundo Omegaverse y al igual que como son todos los Omegaverse, va a haber almas gemelas, porque qué es curioso que la química, que la biología de tu sistema influya en que puedes o no tener una conexión con una persona. Este prácticamente es un fanfiction de Aidan y Liam, en donde se conocen en un universo completamente distinto y aún así terminan juntos, lo cual me sigue conectando que no importa en qué universo, no importa dónde se encuentre, siempre van a terminar reencontrándose. Y pues obviamente es la primera vez que vemos el Lemprek en sus historias. Bueno, en Esclavo del Deseo pues hay ahí como una situación, pero no les quiero platicar mucho. Pero como tal, el Lemprek, el embarazo accidental, es parte de la trama. Y eso lo hace totalmente divertido. Como les digo, Gaby toca en sus novelas las cosas un poco, sí da con drama, sí pasan cosas que te quedas con el Jesús en la boca, pero aún así tiene ese toque de comedia, ¿no? O sea, como que ciertos personajes tienen mucho que ver con lo que se va a mostrar. Yo siento que Gaby tiene un gran equilibrio entre lo que vienen siendo historias de personajes e historias con trama, ¿saben? O sea, hay muchos libros que están sostenidos por los personajes. Y hay otros libros que están sostenidos completamente por la trama, por la construcción de la trama. Y Gaby siento que tiene un gran equilibrio en los personajes y la trama. Claro, hay veces que los personajes influyen un poquito más que la trama, pero por ejemplo con Esclavo del Deseo, la trama es igual de importante que la cochinada, ¿saben? O sea, es como de, es un equilibrio. Y es algo que podemos ver en todas sus novelas. Este fue un pequeño análisis, como les digo, si quieren que hable un poco más de alguna de las novelas en particular, díganmelo y lo cotejo y veo si puedo hacerles un video diferente. Pero quiero que entiendan que a pesar de que Gaby toma elementos muy sencillos y muy repetitivos en las historias como son las almas gemelas, el Grumpy and Sunshine, el Insta-Love, quiero que entiendan que no están de ahí de gratis, que están por una razón y que Gaby los incluye en la novela sin necesidad de sentir lo que simplemente lo agregó ahí en la mezcla simplemente porque tenía que ser, no. Está muy alrededor de las historias. No sé si Gaby se ha dado cuenta de esto, pero todas sus historias tienen algo que las conecta bien. O sea, como que usa esos elementos, pero se conectan bien. Incluso a Gaby le gusta mucho el trope de la amnesia. Yo detesto ese trope, porque he leído historias muy malas, pero tengo fe de que Gaby lo haga tan bien que hagan que me guste igual que el Instalop, ¿saben? Hay mucho que Gaby nos puede dar con respecto a estas historias y estoy muy emocionada de ver qué más puede hacer con ellas. Creo que he comentado muchas veces el universo de Dritch, pero no les he comentado qué es y se los voy a decir. Dritch es el universo más grande y más demandante que ha tenido Gaby en proceso. Y el primer vistazo que tenemos fue el relato de Besos Amor Demonio. Pero como les comentaba, este relato es cochino, así que no vemos mucha construcción de mundos, pero sí a dos personajes muy, muy importantes. Que uno de ellos es un ángel y el otro es un demonio. Y hablamos prácticamente de ángeles y demonios. Después, su novela, que ahora sí abre el universo de Dritch, es El dulce error de un cupido, donde nos damos cuenta de que las criaturas sobrenaturales están en nuestro mundo o en el mundo de Dritch. Dritch, como lo comenta, es un universo retrofuturista con ciertos tintes de esta rama y nos damos cuenta en este mundo paranormal que los ángeles y los demonios son reales y que además hay cazadores que están detrás de estos, pero nuestros protagonistas son Jem y B22. Son unos protagonistas de los que nosotros ya hemos escuchado hasta de ellos en la sopa, pero que vale la pena saber un poquito más de ellos. Impartirán este universo con aventuras que si les gusta lo sobrenatural realmente es su mundo. Aún no hay mucha información que les pueda compartir, más que nada porque Gaby no ha sacado nada como tal oficial, solamente algunas teorías, algunos cambios, más que nada las chicas que estamos en la membresía, que ya les iré platicando un poco de eso, pero realmente es un universo que promete y que Jem y B22 nos van a acompañar por mucho tiempo en este tipo de novelas. ¿Saben qué me da las vibras a Supernatural? Si les gusta Supernatural, Vampire Diaries, esas vibras de estos tipos de series, yo creo que Dritch es un mundo. Y antes de pasar a la parte de que por qué me gusta tanto Gaby, quise recopilar unos testimonios de sus lectoras, en este caso tengo 4, y pues les voy a platicar un poquito de lo que ellas piensan. Tal vez no muestre su testimonio completo, pero créanme que cuando lo leí dije, claro que sí.
En el caso de Fer dice que para ella, Gaby como escritora ha significado volver a tomar cariño a las lecturas dulces y fantasiosas, disfrutar de la combinación entre el drama, amor y superación. Cada historia es distinta, emocionalmente especial, pero también única a su manera, y justamente esos toques son los que provocan el querer seguir leyéndola. El crecimiento que ha tenido desde su primera novela a la actual es lo que más me encanta, porque sigue teniendo ese toque que me llamó la atención la primera vez que la conocí. Katy comenta: pues más que Gaby como escritora, yo creo que sería como creadora de contenido en sí, porque me ha ayudado mucho a aceptar mis gustos sin esconderlos. Yo creo que por eso le tengo tanta estima y la veo como una amiga más. Sol por su parte dice: antes de conocer a Gaby no tenía nadie para hablar de BL, y ahora puedo ver un video o leer una historia y tengo una comunidad para compartir y hablar con ello. Y el poder hablar con alguien más de BL es otra cosa que Gaby me dio la oportunidad. Gaby representa mis esperanzas de la literatura y el apoyo hacia la escritura. Es una persona admirable y también una escritora maravillosa. Su comunidad habla mucho de ella y ustedes también son maravillosas. Siento que llega alguien nuevo y ustedes lo abrazan y lo hacen sentir en casa. Y Jasmine comenta: todo empezó por allá del 2019 cuando empecé a escuchar el podcast de Gaby. Me encantó y de ahí en adelante la busqué en redes sociales para poder estar al tanto de todo. En algunos podcasts empezó a hablar de hacer una novela de viaje en el tiempo y a veces hacía directos en Instagram donde hablaba de la idea de la novela. Amé tanto el libro que empecé a buscar más historias originales, pero Gaby siempre ha sido la que más sigo y admiro. Además de que cuando hacía podcast y yo la escuchaba me sentía tan en sintonía que hablaba con una amiga de algún tema en común. Y no era la única que pensaba lo mismo. También es una de las razones por las que quiero y admiro mucho a Gaby y espero que logre sus metas. Y realmente, ¿por qué me gusta tanto Gaby? Lo primero con lo que conecté con Gaby, aparte de sus personajes, fueron sus mundos. Siento que ella tiene un montón de historias diferentes, personajes llamativos, y a pesar de que, como les digo, en las temáticas trata de temas muy similares, o sea, de almas gemelas, insta-love, o ciertas dinámicas como el Grumpy and Sunshine, definitivamente fue de esas autoras que yo encontré mi nicho, porque no importa lo que ella escriba, me gusta. Puede que haya algunas historias que no sean mis 5 estrellas probablemente, pero no me ha pasado con ella. Con ella he encontrado personajes entrañables, personajes chistosos. Aidan es uno de mis personajes favoritos. Historias que me desgarran a pesar de que no son tristes, como lo vienen siendo Prisioneros, que yo lloré como no tienen una idea, por simplemente todo lo que estaba sintiendo. Incluso recuerdo muchas veces una escena donde William y Robert están teniendo el aquellito y yo estaba llorando. En vez de decir, oh, qué jodas esto, estaba llorando por todo el contexto que implicaba esta pareja. Sus historias son fáciles de leer. Realmente no tienes que quebrarte el coco leyendo sus historias. Si ocupas algo ligerito, algo que te haga sentir bien, definitivamente Gaby es mi autora de confort, porque yo disfruto cada una de sus historias sin importar en qué formato o en qué estén, o qué temática, o qué personaje. Simplemente tiene un toque que ha ido perfeccionando conforme fue avanzando en su escritura, que realmente me fascina y me parece una autora con tanto potencial que merece tantos lectores, que siento que mucha gente dice, no, pues es que el voice love mexicano no existe o el voice love en español no existe, pero se están perdiendo autoras bastante interesantes como Gaby, que tiene muchos personajes y universos que ser. Dritch es un universo que yo ya estoy hasta acá y quiero que me siga atiborrando de esa información que me da cada mes sobre este universo. Yo ya estoy súper emocionada de que próximamente salga. Incluso cuando salga yo les voy a hacer un video explicándoles todo sobre Dritch, porque siento que me parezco a este meme donde estoy con Dritch así y yo contándolo todo. Cuando ya salga más información se los juro que se los voy a platicar. Pero en general siento que Gaby es una autora que siempre evoluciona y que sus historias no me parecen aburridas porque sus ideas son muy locochonas, pero que tienen todo el sentido del mundo. Y además si les gustan las temáticas que les comenté muy al inicio. Pero bueno, hay que hablar un poco sobre su membresía y sus otros trabajos. Gaby tiene una membresía en Inkitt, que es una plataforma muy similar a Wattpad, pero de otra gente. En esta plataforma, los autores tienen la oportunidad de crear tiers de membresía, como lo haría un Patreon, básicamente. Su membresía de pago más pequeña es de los $7 hasta los 50, tiene 3 tiers. Y cada uno tiene diferentes beneficios. Yo, por ejemplo, soy parte del segundo tier, del de los $25. Y ustedes dirán, es mucho, pero para el trabajo y para todo lo que nos da Gaby, realmente vale completamente la pena. Además de eso, que a Gaby le gusta mucho interactuar con sus lectoras. Y cada mes tenemos una reunión donde platicamos del voice love en general como amigas y después nos platica de manera exclusiva todos sus proyectos o cómo van sus proyectos y demás.
cómo van sus proyectos, sus ideas, lo que quiere seguir haciendo con la escritura. Y pues realmente es una autora que vive de esto. Así que gracias a la membresía puedes seguir dándonos este tipo de historias. Y además, si tienes muchas ganas de conocer a Gaby, tienes una gran oportunidad si eres de Ciudad de México o vas a ir a la Hatsukoi, que es una convención donde en general va mucha gente que le gusta el voice love y cosas de arte y así. Este 15 y 16 de noviembre en la Hatsukoi, su mesa es la número 57 en el segundo piso, por si tienen la oportunidad de conocerla. Gaby, además de las novelas que nos tienen, como vieron en este video, yo cambié mucho de cosas porque tiene un montón de merch. Tiene no solamente los libros, sino que también tiene muñecos, stands de acrílico, llaveros, cobijas, velas, vasos, separadores. Hay un chingo de cosas que Gaby maneja con sus personajes que realmente vale completamente la pena disfrutar de ellas. Así que si van a ir a la Hatsukoi pueden ver por primera mano esta parte en su página web, que es donde vende toda su merch y todas sus novelas, que toda la información se las voy a dejar aquí abajo. Otra oportunidad de conocer a Gaby es en su TikTok y en su Instagram, que de todos modos se los voy a dejar en pantalla y en la cajita de la descripción. En TikTok es un poquito más cercana porque hace lives con regularidad, donde habla sobre la escritura, pero también habla sobre las cosas que le gustan, sus inspiraciones, su forma de escribir, sus rutinas, incluso hasta sesiones de escritura con nosotros en TikTok mientras esté escribiendo y pues también comentando con el público, que realmente es una interacción que no todas las autoras dan, que a veces las autoras pues se dedican muchísimo más a escribir y a publicar y decir, bueno, pues aquí te dejo mi trabajo, bye. Pero a Gaby no, a Gaby le encanta, aparte de escribir y sacar merch, convivir con nosotros como lectores para saber si nos está gustando su trabajo y pues ella siempre toma todas las retroalimentaciones respetuosas que les da el público para poder mejorar en su escritura. Y pues nada, gente, espero que les haya gustado esta participación en el video de TAM. Hay muchas cosas que me quedé con ganas de platicarles, pero pues no les quito más su tiempo porque tienen que ir al siguiente contenido, que es el de Enfi, donde nos platica de Sandman, medicina, misterio y BL, que pues estará en su canal de YouTube y les voy a dejar el link aquí abajo para que se pasen por él porque realmente está buenísimo. Y pues nada, también les dejo las redes sociales de Eromango, que son los que organizan este gran evento. Y pues sobre todo también les dejo mis redes sociales aquí abajito en la cajita de la descripción. Les recuerdo que yo soy @MoniBlack en Instagram y en TikTok y en casi todas las redes sociales. También tengo un podcast que se llama MoBlack, donde hablo de diferentes cosas. Y les dejo mi beacon aquí abajo en la cajita de la descripción para que se pasen por todas mis redes sociales porque verdaderamente estoy en todos lados. Y pues gracias si se quedaron hasta el final. Espero que les llame mucho la atención leer a Gaby y que también si les gusta mi contenido se queden. No solamente hablo de voice love enteramente, hablo de otras cosas, pero pues 50 y 50. Probablemente ese es mi contenido aquí. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Chao.